al nervio periférico. Recuerden que en la clase anterior nosotros habíamos conversado que teníamos el tejido nervioso y que ese tejido nervioso se puede clasificar en periférico y central. Y cuando empezamos a hablar del periférico central, vimos ejemplos del periférico central, grandes, muy grandes ejemplos, y hablamos de las células y de cómo se organiza ese tejido, cómo el tejido nervioso está organizado. Bien, vimos que se distribuía en diferentes órganos y que dentro de cada órgano el tejido se agrupaba y se distribuía de forma diferente. Teníamos que en el cerebro la sustancia gris estaba por fuera y en la médula espinal estaba por dentro, o sea que hay un cambio de organización estructural de ese tejido según el órgano que lo estemos mirando. Obviamente hablamos de sustancia gris y sustancia blanca, y que sustancia gris y sustancia blanca lo encontrábamos solamente en el sistema nervioso central. Fue así que pasamos a analizar a todas las células del sistema nervioso central y mencionamos muy poco del tejido nervioso periférico. Este tejido nervioso periférico, habíamos hablado, pero muy poco, que está compuesto por nervios craneales, que lo van a ver en la UTI2, nervios espinales, que lo van a ver en la UTI2, receptores periféricos y ganglios periféricos. ¿Bien? Parte de estos nervios espinales, es lo que vamos a ver en la clase de hoy. No quiere decir que vamos a ver todos los nervios espinales, pero vamos a ver parte de nervios espinales. ¿Bien? Y también es importante recordar que el tejido nervioso periférico está, al ser periférico, está como gobernado o controlado por efectores que son independientes del tejido nervioso central. Es decir, que el tejido nervioso central no controla del todo, no ejerce un control 100% con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está controlado, está regulado por el tejido nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. El tejido autónomo, simpático y parasimpático va a controlar diferentes estructuras del tejido nervioso periférico. Van a haber estructuras que están más vinculadas a los órganos, el tubo digestivo, por ejemplo. Van a haber estructuras que van a estar controladas el sistema cardiovascular, es decir, que va a controlar diferentes tipos de elementos estructores del órgano. ¿Bien? Estos sistemas simpático y parasimpático tienen diferente función. Uno es más, se activa frente a la respuesta de huida y el otro se activa frente cuando estamos en calma o en el reposo. ¿Bien? Vamos a ver luego a lo largo del curso que diferentes efectores o elementos del sistema nervioso autónomo o periférico conforman diferentes funciones. Y eso lo van a ir viendo a medida que avancen órgano a órgano. ¿Bien? También hablamos de el tejido nervioso, que estaba compuesto por las principales células del tejido nervioso, y hemos visto que había neuronas y glía. Vimos las características de las neuronas, vimos las características de la glía, y vimos cómo interaccionaban cada una de estas células entre sí. Y para poder comprender la interacción que tienen estas células entre sí, hemos visto que debemos de utilizar diferentes tipos de técnicas histológicas que nos permiten identificar a estas diferentes células. Habíamos hablado principalmente de la neurona y hemos visto que esta neurona tiene una parte que está en el sistema nervioso central
y tiene otra parte que está en el sistema nervioso periférico. Es decir, que la célula como principal del tejido nervioso, que es la neurona, hay un sector que es predominantemente central, que se ubica en la sustancia gris, y un sector que se ubica en la sustancia blanca, pero que sale hacia el sistema nervioso periférico. Y fue así entonces que empezamos a describir cuáles son los componentes de esta neurona que se encuentran tanto en sustancia gris o en sustancia blanca. Y al describir estos componentes de la neurona fue que comenzamos a clasificar a las neuronas. ¿Bien? Habíamos visto que teníamos neuronas multipolares, bipolares, unipolares, pero al entrar en lo que es el tejido nervioso periférico, también tenemos que entender que una forma de clasificar a la neurona es por su longitud del axón. ¿Se acuerdan que la neurona tenía partes, que era el cuerpo y las prolongaciones, o el soma y las prolongaciones, y estas prolongaciones podían ser dendritas o axones? ¿Bien? El axón es el que se encuentra, el que se puede encontrar sobre todo en sustancia blanca, y que va a conformar lo que son los nervios periféricos. Entonces, cuantificando la longitud del axón, se pueden clasificar a las neuronas en diferentes categorías. Es decir, que encontramos neuronas principales o de proyección que se proyectan por fuera de la sustancia gris. ¿Bien? Estas neuronas se denominan principales o de proyección, tienen axón muy largo porque su axón sale de la sustancia gris. Es como aquel ejemplo que hablábamos, que aquella neurona que contacta el músculo de mi pie tiene su soma en la médula espinal y sale el axón hacia, a través de todo el nervio, hacia el tejido muscular, lo inerva, por lo cual hace que ese axón sea extremadamente largo. ¿Bien? Estas neuronas, que son de proyección, se denominan Golgi tipo 1. Golgi es un señor, Camilo Golgi, que fue quien las describió, y tipo 1 hace referencia que son las primeras neuronas que se describieron. ¿Ah? Entonces, toda neurona que digamos neurona de tipo 1 va a ser una neurona de proyección con axón largo. Y después tenemos a las neuronas de Golgi tipo 2, que fue la segunda que describió este señor, Camilo Golgi. Estas neuronas no son de proyección, sino que se quedan dentro del órgano, es decir, que conectan diferentes sectores del órgano, y se le denomina interneuronas. Su axón es corto y la clasificación según la longitud del axón es de Golgi tipo 2. Luego vamos a ver que estas neuronas de Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2 también comparten algunas características excitatorias, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, en la sustancia gris que había neuronas, podemos empezar a encontrar, además de neuronas unipolares, pseudodipolares, multipolares, encontramos neuronas principales y encontramos interneuronas. Es decir, neuronas, como están acá las azules, que conectan otras neuronas y neuronas que salen por fuera del órgano y su punto de efección está en otro lado. ¿Bien? Al órgano o al sector o al tejido que estimula está fuera del órgano del que sale. Entonces es muy importante empezar a comprender la nomenclatura que se utiliza en el tejido nervioso cuando estas conexiones llegan o salen a la región que estemos mirando. ¿Ya? Entonces encontramos dos nombres nuevos que son eferencias y aferencias. Eferencia es toda proyección que sale de mi sitio de estudio, mientras que la aferencia es toda proyección que llega a mi sitio de estudio.
Por ejemplo, tomemos esta neurona que está acá, ¿bien? La del centro. Los axones que llegan a esta neurona, ya sea de esta interneurona Golgi tipo 2 o de esta neurona de proyección Golgi tipo 1, estas prolongaciones que contactan a mi neurona, que es mi sitio de estudio, se le van a llamar aferencias. O sea que a esta neurona llegan aferencias. Y de esta neurona salen prolongaciones, o sale el axón. Esta prolongación es la eferencia de la neurona. Ahora, fíjense algo. Esta eferencia que está acá es la aferencia de esta neurona. Si yo me paro sobre esta neurona, lo que digo es, acá le llega una aferencia y acá tiene su axón eferente. Y si yo me paro en esta neurona, no tendría aferencias y tendría el axón que es su eferencia. Que si miro la neurona del centro de nuevo, el axón de eferencia que salía de esta neurona es la aferencia de esta neurona. ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo yo me acuerdo de todo esto? Acá tengo que saber un poco de inglés. La verdad que yo cuando estudié esto fue complicado, porque la palabra nueva, es difícil. Te mareaba un poco esto de la aferencia de una es la aferencia de la otra. Entonces lo que yo me acordé es que las eferencias tienen una E de exit, y exit es salida, por lo tanto salen de la neurona. ¿Bien? Y aquí vemos que estas aferencias y eferencias varían de neurona a neurona, no son todas siempre la misma. O sea que son completamente diferentes una de las otras. Y varían en el tipo de neurona. Tenemos neuronas multipolares, pseudonipolares, que van a tener su respectiva aferencia y eferencia, pudiendo ser, por ejemplo, este axón que está acá es la eferencia de esta neurona. Pero cuando esta neurona contacta, como por ejemplo con el músculo, al músculo le llega una aferencia de esta neurona. Bien. Entonces, dependiendo del tipo celular que estemos viendo y cómo contacta ese tipo celular al tejido, es que lo nombramos aferencia o deferencia. ¿Bien? Entonces, vamos a poner el ejemplo de estas médulas. Sí, decime. ¿Puedes volver a explicar eso del tejido? ¿Qué cosa del tejido? El ejemplo que diste recién con la neurona de las eso. Perfecto, le voy a explicar ahora. Las, Entonces, imaginemos esa neurona, que es la que estamos utilizando, aquella neurona que llega a el músculo de mi pie que sale de la médula espinal en el sector lumbar. ¿Bien? Esta neurona va a tener un montón de aferencias, le van a llegar muchas sinapsis y va a tener su eferencia hacia el músculo. Entonces yo me estoy parando acá, en la neurona. Ahora, cuando me paro en el músculo, al músculo le llega una aferencia de la neurona. Entonces, el axón, vamos a mirar solamente el axón. El axón, dependiendo de donde yo me pare, es una aferencia o una eferencia. Si me paro en la neurona, el axón es la eferencia. Si me paro en el músculo, el axón es la aferencia. Entonces, siempre eferencia y aferencia va a depender de dónde esté mirando al sujeto o al sitio de estudio de la célula o al tejido. ¿Bien? Pero utilizando este ejemplo de neurona motora, habíamos visto en la clase pasada que esta neurona tiene un sector que se encuentra en la sustancia gris y otro sector que se encuentra en la sustancia blanca. ¿Sí, Victoria? Decime.
Se podría decir que la parte de aferencia de la neurona es lo que es el cuerpo, pero cuando llega el músculo, que es como las terminaciones nerviosas, que esas serían las aferencias, y después todo lo que sería el axón sería la eferencia, ¿o no? Todo depende de lo que tú estés mirando. Si tú te estás centrando en la neurona, sí. Si tú te centras en el Sí, músculo, no. tipo, las terminaciones que conectan con el músculo, esas serían las aferencias, ¿no? ¿Aferencias de Como quién? también, ¿eh? ¿Aferencias de quién? De la neurona. No, son las eferencias de la neurona, porque salen de la neurona. Ah, bueno, estarán. Como te digo, todo depende de lo que tú, si tú decís, este axón es la eferencia de la neurona, porque sale de la neurona, y es la aferencia del músculo, porque llega al músculo. Ah, está, Siempre yo la entendí aferencia y entonces. diferencia de toda prolongación, todo depende de dónde te pares a mirar. Bien, este ejemplo de neurona, vamos entonces a ver que tiene claramente una polaridad y que la clasificamos como multipolar. Habíamos visto en la clase pasada que tenemos neuronas según los polos que tienen sus campos receptoriales, donde reciben las aferencias. Cada campo receptorial recibe determinada cantidad de aferencias y cada campo receptorial receptorial no, me sale enviatorio, pero cada campo donde se envía la señal o cada campo de salida, cada campo efector, tiene diferentes eferencias. Y utilizando esos campos, esos polos neuronales, uno puede clasificar a la neurona en unipolar, multipolar, pseudodipolar, etc. Pero también vimos, cuando analizamos la morfología, que las neuronas se pueden clasificar según el número de prolongaciones y su morfología. Cuando hablamos de morfología, miramos al soma, no tanto el campo receptorial. Cuando estamos mirando el campo receptorial, miramos las prolongaciones. Pero cuando miramos la morfología, miramos al soma. Y es así que encontramos neuronas piramidales con forma de triángulo, neuronas estrelladas, neuronas fusiformes, neuronas redondeadas, etc. Y a su vez aprendimos ahora que podemos clasificar a las neuronas según la longitud de su axón en neuronas principales y neuronas interneuronas. Interneuronas. ¿Bien? Por lo tanto, aprendimos a ver y clasificar de muchas formas a las neuronas. Y ya pueden ver que las neuronas pueden ser de diversos, o sea, pueden contener los mismos nomenclaturas de los tres órdenes. Por ejemplo, esta neurona que está acá, ¿cómo la clasificarían? Sol, ¿dónde está? Valentino, Piramidal, piramidal, ¿qué más? Santiago, yo la clasificaría piramidal,
Yo diría, estoy en duda entre bipolar o multipolar, pero yo diría multipolar y después neurona principal. Perfecto, estoy de acuerdo contigo, es una neurona principal, multipolar y piramidal. Entonces, como pueden ver, una misma neurona se la nombra utilizando las tres clasificaciones. Y eso, o sea, van a ver que hay más clasificaciones, pero si ustedes dicen la clasificación completa, está dando mucha información de el tipo neuronal. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora que entendimos cómo se clasifican las neuronas, que entendimos que se utiliza el axón para clasificar, que entendimos que hay neuronas de proyección y neuronas e interneuronas, vamos a ver qué es una fibra nerviosa. Una fibra nerviosa es una neurita. ¿Qué es una neurita? Es cualquier prolongación neuronal. Es decir, que una neurita puede ser un axón o una dendrita. Cuando hablamos de fibra nerviosa, habitualmente hablamos del axón. Pero estas neuritas, tanto axón como dendrita, se denominan de la misma forma. Y cuando hablamos de axón, habitualmente el axón va a estar, habitualmente, sí, no, perdón, habitualmente no, siempre el axón va a estar recubierto por su cubierta de glía. ¿Bien? Es decir, que el axón neuronal, esto que estamos viendo acá, como ustedes pueden ver en el esquema, no va solito. Está rodeado, en este caso, de mielina. Y si no está rodeado de mielina, está rodeado de glía, como vamos a ver a continuación. Entonces, cuando decimos fibra nerviosa, estamos hablando de un axón recubierto por la glía. ¿Bien? La mayor parte de las fibras nerviosas, cuando decimos fibra nerviosa, decimos que es un axón cubierto de glía. La mayor parte de las fibras nerviosas están recubiertas por mielina, que es formado por la célula de Schwann. Pero tenemos fibras nerviosas amielínicas que no están formados, cubiertos por mielina, sino que están recubiertos por una vaina de citoplasma de Schwann o neurilema. ¿Bien? Tenemos axones que transitan por nuestro cuerpo, que no tienen mielina, pero están recubiertos por el citoplasma de la célula de Schwann. Y esto pasa solamente en el tejido nervioso periférico, no sucede en el central. En el central siempre están cubiertos por mielina, que no la forma Schwann, la forma los olivos del rosito. Recuerden la clase pasada. ¿Bien? Entonces, fibra nerviosa, concepto, es el axón recubierto de su cubierta de la glía. Este axón contiene diferentes sectores. Tenemos un segmento inicial, un segmento de conducción y un segmento terminal. En el segmento inicial es donde se genera el potencial de acción, que vamos a ver luego lo que es. Este segmento inicial suele estar cerca del soma, como aparece aquí, o como aparece aquí. Aquí tenemos un esquema, una neurona piramidal multipolar de proyección, soma, dendrita, sus aferencias, su eferencia, que es el axón. Este axón tiene tres sectores, como pueden ver aquí. El primer sector está acá, cerca del soma. En esta imagen de microscopía electrónica de transmisión podemos observar un núcleo cromático, un citoplasma neuronal que contiene mitocondrias y retículo endotráfico rugoso. Y acá pueden ver cómo hay una prolongación señalada con las flechas hacia abajo de la imagen. Y esta prolongación es el axón. Y esto que está acá es el segmento inicial, el conoaxón. Esta prolongación está rodeada de muchísimas prolongaciones, como pueden ver aquí. Es decir, que está rodeada de neuropila. Acá hay un esquema de lo mismo. Este segmento inicial, que se denomina cono axónico, es donde se comienza a generar el potencial de acción. Luego existe un segmento de conducción, que lo único que hace es conducir ese potencial de acción. Este segmento de conducción puede ser
derechito, como lo visualizan allí, o puede ser muy sinuoso, como lo ven aquí. Pero lo que sí es común es que todo segmento de conducción va a finalizar en un sector terminal, que es donde va a ocurrir la transmisión sináptica. Esta transmisión sináptica se lleva a cabo a través de los botones terminales. Bien, a través de los botones terminales, que vamos a ver algo de eso. Entonces, concepto. El axón tiene, o la prolongación, tiene tres sectores. El segmento inicial, el segmento de conducción y el segmento terminal, que es donde se transmite la sinapsis. ¿Bien? El axón en la mayoría de las neuronas es único. O sea, hay un solo axón por neurona. Habitualmente no quiere decir que no haya dos. Bien, pero habitualmente hay uno. Este axón tiene un calibre único. Suele tener siempre el mismo calibre. Bien, y se va a ramificar en su porción terminal, cuando está finalizando. La función de la axón es la de transmitir el impulso hacia fuera de la neurona. Ese hacia afuera de la neurona puede ser dentro de la neurona, o sea, dentro del órgano que estamos estudiando, o fuera del órgano. El concepto es que sea fuera de la neurona. ¿Bien? Este axón, que va a tener un calibre único y uniforme en toda su longitud, puede ser de longitud variable. Tenemos axones cortos y axones largos. Como ustedes ya ven, las interneuronas tienen axones más cortos que las motoneuronas, que presentan un axón más largo. Entonces, su longitud es variable, es decir, que no podemos clasificar el axón en base a su longitud. Este axón se suele ramificar en ángulo recto. Fíjense acá este esquema que está acá. Tenemos muchas prolongaciones. Pero en esta prolongación que está acá, sus ramificaciones salen casi en 90 grados. Mientras que en estas ramificaciones, sus prolongaciones salen en ángulos menores a 90 grados, es decir, agudos. Entonces, las prolongaciones del axón habitualmente suelen ser de 90 grados. Y este axón puede o no contener vaina de mielina. ¿Bien? En algunos sectores tiene vaina de mielina, en otros sectores no tiene vaina de mielina. O sea que no es obligatorio que el axón tenga vaina de mielina. Por lo tanto, vimos que este axón contiene diferentes sectores, un segmento inicial donde genera el potencial de acción, un segmento de conducción y un segmento terminal donde se transmite la señal sináptica. Santiago, decime. Una pregunta. Cuando hablaste de las terminaciones en ángulo recto, ¿las colaterales serían en 90 grados y las teledendro en ángulos agudos? ¿O cómo? Los teledendrones, que todavía no los mencionamos, que son estos sectores que están acá, lo vas a ver después sobre las hipófisis. Los teledendrones en realidad son prolongaciones del botón terminal, no del axón. Los teledendrones son ensanchamientos de los botones sinápticos por dilataciones axoplásmicas del botón sináptico. No es una prolongación per se, es un ensanchamiento del botón sináptico.
Lo vas a ver mejor cuando veas hipófisis, por ejemplo, con los telendrones. Ah, está, ¿Bien? gracias. Entonces, tenemos los diferentes sectores de la neurona y sabemos que las neuronas se contactan entre sí. Es decir, que hay una aferencia neuronal que es perdón, hay una diferencia neuronal que es la aferencia de otra neurona. ¿Bien? Y también vimos que en el sistema nervioso periférico, en la fibra nerviosa, las neuronas, perdón, los axones están cubiertos por vainas de mielina. Pero si ustedes miran el esquema que está acá, entre mielina y mielina, no hay, perdón, hay interrupciones. Hay sectores donde no hay mielina. Estos sectores donde no hay mielina se denominan nodos de Rambier. Y los sectores donde hay mielina se denominan sectores internodales. Luego veremos la función de estos nodos de Rambier y la función de estos sectores internodales. Bien, que lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden eso, donde hay mielina se denomina sector internodal, donde no hay mielina se denomina nodo de Rambier. Ahora, ¿qué es lo que esto cuando vemos el axón por fuera? ¿Qué es lo que sucede cuando miramos al axón por dentro? Dentro del axón encontramos que tenemos un montón de elementos del citoesqueleto, sobre todo microtúbulos. También encontramos filamento de actina, por supuesto, y también encontramos organelos de la célula. Es decir, que adentro del axón hay organelos. Perdón, adentro del axón hay microtúbulos. Tenemos el soma neuronal con el núcleo, los centriolos, los microtúbulos que son organizados por el centriolo, filamentos de actina o microfilamentos, y tenemos organelos. Bien, estos chiquilines lo van a entender mucho mejor cuando vean UTI1, toda la parte del citoesqueleto, obviamente, ¿no? Por acá no vamos a entrar a ver qué es un microtúbulo. Estos microtúbulos son necesarios, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que el axón transmite la sinapsis, ustedes saben que hay sinapsis química y que la sinapsis química libera neurotransmisores en las aferencias. Ahora, ¿cómo llega el neurotransmisor acá? El neurotransmisor es una proteína y la proteína es sintetizada en el soma. Entonces, desde la proteína que es sintetizada en el soma hasta el botón sináptico tiene que ser transportada. Esto lo va a entender mejor cuando vean UTI1. Y cuando sea transportada esta proteína, y para que sea transportada, tiene que haber un sistema de calles y conductos o túneles, lo que quieran, denominados microtúbulos. ¿Bien? Toda célula tiene tres elementos del citoesqueleto: filamentos de actina o microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. En el tejido nervioso, los filamentos intermedios se denominan neurofilamentos. Los filamentos intermedios son estáticos, mientras que los filamentos de actina y los microtúbulos son dinámicos. Y es a través de los microtúbulos quienes ocurre el transporte axonal. Estos microtúbulos tienen proteínas motoras asociadas a microtúbulos que se van trasladando por el microtúbulo y van transportando vesículas que contienen neurotransmisores. Encontramos dos tipos de proteínas motoras, la quinesina y la direína, donde la quinesina transporta en sentido hacia afuera de la célula y la direína transporta en sentido hacia adentro de la célula, utilizando el polo más y el polo menos del microtúbulo. Esto lo vamos a ver en UTI1. Yo sé que estoy resumiendo porque no me da el tiempo para centrarme en la clase, sino, y aparte es un tema de UTI1, sé que para ustedes es un montón de información porque no saben que es un microtúbulo, no saben que es una
una estructura que se polimeriza, no saben que es un sector más, un sector menos, no saben qué es una adeneína, qué es una proteína motora, qué es una quinesina, porque no lo vimos todavía. Cuando tengamos un uno lo van a ver mejor. Entonces hay un transporte desde el soma neuronal hacia la periferia y desde la periferia hacia el soma neuronal. Por lo tanto, distinguimos un transporte anterógrado y un transporte retrógrado. El transporte anterógrado va desde el soma hacia la periferia, mientras que el transporte retrógrado va de la periferia hacia el soma. Este transporte anterógrado y retrógrado se puede dar tanto en axonas como en dendritas y se denomina transporte dendrítico o transporte axoplásmico, haciendo referencia a la dendrita o al axón. Y este transporte anterógrado y retrógrado tiene algunas particularidades que lo diferencian, más allá de la dirección de movimiento. El transporte anterógrado, ¿bien?, puede ser rápido o lento. Cuando digo rápido, chiquilines, son 400 milímetros por día. Si la neurona que contacta el músculo del pie mide 1 metro, y estamos hablando que por día el transporte en su mejor momento lleva 4 centímetros por día, 4 centímetros, a ver, no, 40 centímetros por día, le lleva más o menos 2 días a la neurona transportar elementos o neurotransmisores desde el soma hacia el sitio efector, hacia el botón sináptico. ¿Qué es lo que se lleva en el transporte anterógrado? Se lleva vesículas, mitocondrias y proteínas de membrana. Mientras que también está el transporte lento, que va de 0,5 a 5 milímetros por día. O sea, medio centímetro por día en el mejor de los casos. ¿Y qué elementos lleva el transporte lento? Actina, neurofilamentos, tubulina, clatrina, otras proteínas. ¿Bien? Este transporte anterógrado, que dijimos que era desde la neurona hacia afuera, está mediado por la kinesina. Y luego encontramos el transporte retrógrado, desde el botón sináptico hasta la neurona. Y el transporte retrógrado es siempre rápido, siempre. ¿Qué es lo que se lleva allí? Mitocondrias, vesículas, factores de crecimiento neuronal, virus, etc. Y la proteína que se encarga de transportar estos elementos es la dineína. Entonces, vimos un poco de biología celular de las fibras nerviosas, porque estas fibras nerviosas son un conjunto de axones. Y en estos axones vimos cómo se ven por fuera, que tienen mielina o no, y vimos cómo se ven por dentro, con su citoesqueleto y con su transporte. Ahora, la fibra nerviosa, como bien dijimos, no está solamente formada por fibras neuronales, sino que estas fibras neuronales están recubiertas por elementos de la glía. Santiago, decime. Para aclarar, ambos transportes pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? O sea, ocurren Sí, obvio. simultáneamente. Está, entonces. Sí, exacto. Ambos transportes pueden y ocurren de forma simultánea. Estos axones están recubiertos por la glía. Esta glía, que depende de donde estemos mirando,
hacemos referencia a determinado tipo de habilidad que cumple los axones, oligodendrocitos o célula de Schwann. Gabriel, decime. El anterior es del soma hacia la periferia. Y el retrógrado de la periferia hacia el soma. Exactamente. Estos axones están entonces recubiertos por glía. ¿Qué glía? Y después nos estemos mirando. Tenemos oligodendrocitos que se encargaban de formar la mielina en el sistema nervioso central. Y tenemos a la célula de Schwann que se encarga de formar la mielina en el sistema nervioso periférico. Ahora, dijimos que siempre el axón está recubierto por glia, que a veces puede estar recubierto por mielina o no. Entonces, ¿cómo es que el axón está recubierto por la glía o no? Es así que encontramos axones mielínicos y axones amielínicos. Miremos el axón mielínico en este esquema. Lo azul es el núcleo de la célula de Schwann y lo verde es el citoplasma de la célula de Schwann, partiendo de la base de que casi toda célula tiene núcleo y citoplasma. Lo amarillo es el axón. Por lo tanto, en los axones mielínicos, una sola célula de Schwann recubre un solo axón. Es 1 a 1 la relación. Y lo empieza a englobar en el citoplasma como con capas de citoplasma, y esas capas de citoplasma comienzan a formar un ácido graso que es la mielina, y lo recubre. En los axones amielínicos, la relación no es 1 a 1, sino que la célula de Schwann engloba varios axones, y los engloba solamente con su citoplasma. Acá no se produce mielina. Entonces uno cuando mira esto mismo, el microscopio electrónico de transmisión, va a observar un axón mielínico que contiene un núcleo de célula de Schwann, un axón mielínico y el citoplasma que lo recubre, y axones amielínicos, un núcleo de célula de Schwann, varios axones amielínicos que no contienen vaina de mielina. Miremos cómo con esta técnica microscópica se pueden visualizar elementos que ya hemos hablado dentro del axón, más allá de la mielina. Cada puntito de estos que aparece acá son microtúbulos. Y en cada uno de estos puntitos que están acá, que son microtúbulos, están ocurriendo el transporte anterógrado y el retrógrado. Y estas estructuras que están acá, como de doble membrana, son mitocondrias, que están en el axón, que están siendo transportadas en sentido anterógrado y en sentido retrógrado. Por lo tanto, vamos a tener fibras no mielinizadas, que están formadas por la célula de Schwann y la membrana basal de la célula de Schwann, que engloban a los axones, y fibras mielinizadas, que están formadas por una célula de Schwann, el axón y la mielina. Estas fibras nerviosas mielinizadas o no mielinizadas se pueden diferenciar al microscopio óptico, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo ocurre la mielinización? Durante el proceso de mielinización encontramos diferentes sectores del axón. La estructura axónica tiene un mesoaxón interno, un mesoaxón externo y líneas interperiódicas. ¿Qué es lo que sucede? El mesoaxón interno es la porción aposicional de la membrana de la célula de Schwann con el axón. Es el sector interno de la célula de Schwann que contacta con la fibra nerviosa o con el axón. Y el mesoaxón externo, acá lo pueden ver mejor, mesoaxón interno, mesoaxón externo. El mesoaxón externo es el sector en el cual las células de Schwann contactan entre sí.
Y después tenemos las líneas interperiódicas, que son las líneas que se ven acá, esta flechita, 1, 2, 3, 4, 5, muchas líneas interperiódicas, que son las líneas de mielina. Por lo tanto, cuando el axón envuelve, perdón, cuando la célula de Schwann envuelve al axón, se forma una interacción célula-célula, una interacción entre la célula de Schwann y entre la neurona. Y acá empiezan a haber proteínas transmembranas, señalización celular, todo un poquito lo que hablamos el otro día en la UT1 que van a ver más adelante. ¿Bien? Esto sucede cuando hablamos de la célula de Schwann. Porque cuando hablamos de los oligodendrocitos, la situación es otra. Los oligodendrocitos contactan varios axones cuando mielinizan, no es uno a uno. Contactan varios axones. Y estos oligodendrocitos, que se encontraban tanto en sustancia gris como en sustancia blanca, se los puede denominar de diferentes formas. Oligodendrocitos satélite, como está en la sustancia gris, y oligodendrocitos interfasciculares, como está en la sustancia blanca. Por lo tanto, un oligodendrocito va a contactar varios axones cuando forma la mielina. Entonces, ¿qué diferencia hay en la mielinización entre el oligodendrocito y la célula de Schwann? Que la célula de Schwann contacta una cada axón y un oligodendrocito contacta muchos axones. Acá hay un ejemplo de un esquema del oligodendrocito, cómo está contactando varios axones y cómo dentro de estos axones podemos ver el mesoaxón interno, el mesoaxón externo, las líneas internodales, los segmentos internodales y los nodos de Van. Acá hay una tablita que está buena que la miren como para darle un cierre al tema, donde se enumera las principales características de la célula de Schwann y los oligodendrocitos en base a la mielinización, y fue más o menos lo que venimos hablando hasta ahora. Todos estos elementos que venimos hablando de la mielina, también los sectores internodales, los mesoaxones internos y externos y las líneas interperiódicas, se pueden distinguir al microscopio electrónico. Aquí podemos ver líneas de mielina, podemos ver microtúbulos, esto que aparece con la M acá, ¿ven? Microtúbulos, en sentido longitudinal, podemos ver neurofilamentos, recuerden que por estos microtúbulos transitan tineínas y quinesinas, podemos ver un sector que no hay mielina, que es el nodo de Rambier. Y si uno mira con mayor detenimiento, esto no es para ustedes, pero se los nombro, puede empezar a observar las incisuras de Schmidt-Lantermann, que son las descompactaciones helicoidales de la mielina en los internodos, porque se empiezan a formar como túneles de mielina que bajan y envuelven a la mielina ya compactada. Estas incisuras son de función desconocida, no se conoce por qué están, pero se sabe que están. Pero es un poco más a fondo, para ustedes se los nombro porque aparecen en los libros. ¿Bien? Entonces vimos cómo la mielina envuelve a estas fibras nerviosas y cómo es su estructura. También sabemos que la mielina la podemos evidenciar con diferentes tinciones. Acá le muestro dos tinciones que colorea a la mielina de diferente color. Y acá les dejo un link que ustedes pueden entrar si quieren, de la Facultad de Medicina Velar. Pueden ingresar y
visualizar estos tipos de tejidos. Ahora, ¿cuál es la función de la mielina? Porque hablamos mucho de la estructura, pero ¿cuál es la función de la mielina? La función de la mielina es la de propagar velozmente el impulso eléctrico y evitar que se pierda fuerza de este impulso eléctrico. Ustedes todavía no vieron cómo se genera el impulso eléctrico, lo van a ver más adelante. Pero lo que sucede es que hay una despolarización celular a través de los canales iónicos dependientes de voltaje que se origina en el soma, en el cono axónico, y que es luego posteriormente transmitido a lo largo de todo el axón. Sé que es un montón de información, lo vamos a ver más adelante y lo van a ver también en UTI-1. Entonces, esta mielina lo que genera es un fenómeno saltatorio, que es donde está el lípido, donde está el aceite, la grasa, la mielina, el ácido graso, evita que estos iones que transitan por dentro de la célula salgan hacia afuera. Al evitar que estos iones salgan hacia afuera, se concentra el potencial de acción. Y en cada internodo, como pueden ver aquí, tenemos canales dependientes de voltaje. Entonces, cuando el voltaje llega a este internodo, se abren los canales, salen y entran iones, se potencia el potencial de acción, sigue avanzando, no puede salir, llega acá, sale de nuevo, se potencia. Entonces, de esta forma, puede viajar grandes distancias sin perder fuerza. En los axones desmielinizados eso no sucede. Se produce potencial de acción y rápidamente se deteriora y se pierde a medida que va avanzando. Entonces vimos a la neurona, vimos que esta neurona tiene diferentes sectores, vimos que estos sectores tienen diferente nombre y tienen diferentes características. Ahora, el conjunto de los axones forman al nervio periférico. Un nervio periférico, como pueden ver aquí, que va en 22, como pueden ver aquí, es un conjunto de axones. Conjunto de axones, fíjense acá, nervio periférico. Cada uno de estos que está acá son fascículos y cada fascículo contiene millones de axones de neuronas. Entonces, cuando decimos nervio periférico, estamos haciendo alusión a conjuntos de axones de las neuronas. Y nosotros sabemos que la gran mayoría de los nervios están recubiertos por mielina. Entonces, sabiendo esta información y mirando al microscopio, uno puede diferenciar un nervio periférico. Acá vemos un corte del nervio periférico, acá un corte más aumentado, un corte transversal, y vemos que cada uno de estos que está acá es un axón, donde acá tenemos, este es el axón neuronal, esta es la cubierta viral, y acá está el axón. Es igual a lo que estamos viendo acá. Cubierta glial, axón. Cubierta glial, axón. La cubierta glial que tiene mielina, la vemos blanca porque los ácidos grasos con esta técnica se ven blancas. Y entre los axones encontramos núcleos de células, como pueden ver acá, en violeta, bien basófilos. Esto es más UTI-1. ¿Qué célula puede ser esta? ¿Valentino? Célula de Schwann. Perfecto. Son células de Schwann, porque son las que van a formar la mielina en los nervios periféricos. Cuando realizamos un corte longitudinal de estos nervios, lo vamos a ver así, en sentido longitudinal.
Vemos de nuevo la célula de Schwann. Y esta línea que está acá, finita, es el axón que está acá, pero en corte longitudinal. Y este núcleo que está acá, como muy bien dijo Valentino, es un núcleo de la célula de Schwann. Entonces, es muy fácil identificar este corte transversal, pero también sepa que los pueden ver en corte longitudinal. Luego vamos a ver cómo se ven los nodos de Rambier, etcétera, etcétera. Entonces vimos los nervios, cómo se agrupan, cómo son estructuras. Y ahora vamos a ver de dónde salen estos nervios. Habíamos visto que estos nervios salen de la médula espinal y van, conjunto es una neurona, conjunto de axones que van hacia el músculo, por ejemplo. Pero también hay nervios que vienen desde la periferia hacia la médula. Por ejemplo, los nervios del dolor, de la sensación térmica. Y esta estructura que vamos a seguir viendo más adelante, acá le dejo el artículo, la Neuroscience, por si lo quieren revisar, está muy bueno. ¿Cuáles son los tipos de la médula espinal en los ratones mutantes? Está muy interesante, vamos a trabajar más adelante este artículo. Es la línea que vamos a utilizar para trabajar las siguientes clases. Pero para eso debemos entender qué es un nervio periférico. Y el nervio periférico, como bien dijimos, es un conjunto de axones. Tiene una gran cantidad de axones que cumplen diferentes funciones. Algunos son eferentes, porque salen de la médula espinal, y otros son aferentes, porque llegan a la médula espinal. Entonces, dentro del nervio tengo axones eferentes y aferentes, es decir, tengo aferencias y eferencias. Dentro del nervio tengo mielina, dentro del nervio tengo célula de Schwann, dentro del nervio tengo nódulos de Rambier, segmentos internodales, incisura no me acuerdo el nombre, de Smith-Lanterman. Cuando uno mira un nervio tiene que acordarse de mirar y de saber que está todo eso. Y estas fibras del nervio, las diferentes axones, cumplen diferentes funciones, tienen diferentes clasificaciones. Tenemos axones sensoriales y axones motores. Esto para que sepan que hay una clasificación, no tienen por qué acordarse de todo esto, pero fíjense que los axones sensoriales, por ejemplo, son más anchos que los motores, pero y por lo tanto su velocidad de conducción es mayor que los motores. En general, hay excepciones, ¿no? Entonces, dentro del nervio, que era el esquemita que estábamos viendo anteriormente, acá dentro del nervio, perdón, esto es un nervio, esto es un fascículo nervioso, y acá hay un montón de axones. Un nervio es un conjunto de axones. ¿Bien? Este nervio periférico tiene una estructura, y como toda estructura está rodeada por varios elementos. Entonces, todo el nervio periférico, acá pueden ver, esto es un nervio, ¿ah? Que vendría a ser todo esto. Todo el nervio periférico está rodeado por un epineuro, que es un tejido conjuntivo laxo que contiene tejido adiposo unilocular, contiene vasos y nervios, y que rodea a varios fascículos nerviosos. Todo esto que está acá es el nervio, cada uno de estos es un fascículo nervioso, y lo que rodea a todo este nervio se llama epineuro. ¿Qué es el tejido conjuntivo laxo? Lo van a ver en UTI 1. ¿Qué es el tejido adiposo unilocular? Lo van a ver en UTI 1. ¿Qué es un vaso sanguíneo? Lo van a ver en la UTI 4. ¿Bien? Entonces, un conjunto de fascículos rodeados por un epineuro. A cada fascículo, como pueden ver acá, a cada fascículo lo rodea otro tejido conjuntivo, que se denomina perineuro. Y a su vez, cada fascículo en su interior contiene al endoneuro, que contiene tejido conjuntivo laxo y la célula de Schwann y los axones. Por lo tanto, el endoneuro es lo que está dentro de cada fascículo.
El perineuro es lo que rodea los fascículos. Y el epineuro es lo que forma el nervio, lo que rodea el nervio. Acá lo pueden ver. Y acá también. Esto es muy fácil de diferenciar en corte transversal. Pero en corte longitudinal se comienza a complicar. Acá vemos un sentido longitudinal de un nervio. Gabriel, decime. Sí, exacto. El perineuro, exactamente. Es igual. ¿Sí? Cuando veamos el músculo vamos a ver exactamente lo mismo. En corte longitudinal tenemos al nervio. Cada uno de estos es un fascículo nervioso. Todo el nervio está rodeado por epineuro, o poner acá tejido adiposo blanco unilocular. Cada uno de estos fascículos está rodeado por perineuro. Y adentro de cada fascículo tenemos al endoneuro. Ahora, esta información, esta coloración, esta imagen nos da información de perineuro, endoneuro y epineuro. No nos da información de mielina, no nos da información de nodo Ramier, no nos da información de segmentos internodales. No tenemos ni idea. Para eso tenemos que utilizar otra coloración. Y que acá podemos observar, de nuevo, un nervio, con fascículos nerviosos, con epineuro, perineuro y endoneuro. Y dentro de cada fascículo nervioso, ¿ven que hay unas manchas negras? Esas manchas negras son los nodos de Rambier. ¿Por qué? Porque con esta tinción se precipita el colorante en donde no hay mielina. Entonces uno para mirar el nervio y poder obtener información estructural, tiene que mirar el nervio con muchísimas tensiones y mucha tensión. Uno cuando mira un fascículo nervioso, estamos mirando aquí en el endoneuro, ustedes habían dicho que cada célula que está acá podría ser de una célula de Schwann, porque forma la mielina. También les digo que hay fibroblastos, y si hay fibroblastos, tejido conjuntivo lácteo. Ahora, también sé que hay axones, y también sé que hay axones mielínicos y amelínicos, y también sé que si hay axones mielínicos, hay mielina. Entonces, ¿cómo visualizo todo esto? Los núcleos sabemos que son de fibroblastos o de células de Schwann. Esta línea que pasa por acá finita, o esta finita, es un axón. Y si se fijan en los axones, aparece como una estructura que si fuera como si fuera una mariposa. Se llama ala de mariposa. ¿Por qué? Porque el cuerpo del axón es como la oruga y esta estructura que está acá simula las alas de la mariposa. Esta estructura en ala de mariposa es la vaina de mielina, es el nodo de Rambier donde se precipita la mielina. Que lo podemos ver mejor si cambiamos de tinción y pasamos a la tinción de Golgi, como pueden ver acá. Que esta mariposa se transforma en una cruz, como pueden ver aquí, que es donde precipita. Y nos está evidenciando los nodos de Rambier donde no hay mielina. Esto lo vamos a seguir retomando más adelante, pero para poder llegar a entender esta imagen, tengo que entender todo lo anterior. Tengo que entender qué es la mielina, cómo se forma la mielina, qué es un axón, qué pasa dentro del axón. Que el axón es una aferencia de una neurona que se contacta con otras células para cumplir su función, que esa neurona está ubicada en determinado sector, que tiene muchas prolongaciones, que se clasifica de diferentes formas, que esa prolongación es el segmento de conducción y me falta ver el botón sináptico y el botón el cono axónico, el segmento inicial y el segmento terminal. Todo lo que hablamos anteriormente, que adentro de este axón pasan microtúbulos, proteínas, transporte, para poder entender esta imagen. ¿Bien? Chiques, ¿dudas, preguntas que tengan de la clase de hoy? Valentino, decime. Sí, por ejemplo, hoy en el Grace, ¿qué tema Sí, estudiamos?
tejido nervioso, nervio periférico. Está en capítulo que es específicamente de nervio. Y otra ¿Francisco? cosa. Ah, Valentina, sí. ¿Hay alguna manera más fácil que buscar por el índice en los PDF? sí, el buscador, control F y escribes la palabra nervio, por ejemplo. O Joan, y te va llevando. Control F y buscas, como cualquier buscador. ¿Francisco? Sí, vos nos habías dicho que Grace era solo en inglés, puede ser. Yo lo encontré solo en inglés, el último libro, no encontré la última edición en español. Tuve una edición muy vieja en español, pero después no la tuve más. Y no la encontré. Ah, ok, o sea que lo más práctico es leerlo en inglés. Sí, lamentablemente la ciencia está en inglés. Los manuales de tomografía están en inglés. Los últimos tratamientos fitoterapéuticos están en inglés. Los protocolos de acción de los últimos fármacos o de la reanimación de la emergencia o de las salas de internación están en inglés. La ciencia se maneja en inglés. Entonces, sí, algunas cosas están en español, otras no. Por eso es que la universidad les da inglés. ¿Alguna otra pregunta que tengan?